Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en La Silla Rota. El pasado 2 de diciembre, apenas tomando posesión como presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los partidos políticos a conformar un pacto político para la aprobación de las reformas más importantes del país. Y hoy atraviesa por un momento muy importante, pero a la vez muy delicado, por los pleitos, por las divisiones que hay en el Partido Acción Nacional. Y de eso vamos a hablar hoy, y para eso me acompaña Óscar Mendoza, director de análisis de Pulso Legislativo. Buenas noches. Buenas noches, muchas Óscar. gracias. Y nuestro querido amigo José Antonio Sosa Plata, que es consultor político y experto en imagen y en comunicación. Buenas noches. José Antonio, muy buenas noches. Bueno, ¿en qué momento estamos parados? Vamos a explicar un poco lo que ha pasado. El presidente convoca al pacto y se hacen 95 compromisos. Exacto. Y para este primer semestre del año estaban planeados el cumplimiento y sacar un total de 55 compromisos en temas legislativos, pero también en temas del presupuesto de egresos de la Federación. De esos 55 compromisos, a la fecha se han cumplido 35 compromisos, contando como un éxito la reforma educativa y de telecomunicaciones, pero hay que tomar en cuenta que falta todavía las reformas a las leyes secundarias. Hubo movimientos en el Congreso, es decir, el pacto lanza las iniciativas, el Ejecutivo lanza las iniciativas, y hubo grandes modificaciones en el Congreso, o se aprobaron tal cual. No hubo muchas modificaciones, o sea, hubo bastante discusión, en especial en el Senado de la República, pero la realidad es que si seguíamos las discusiones de las iniciativas del Pacto por México dentro de comisiones, y se intentaron realizar bastantes cambios, pero el fondo sigue siendo la misma iniciativa que mandó el Ejecutivo. Y busca y sigue impulsando lo que busca tanto el PRI como el Ejecutivo a nivel gobierno. José Antonio, es un esfuerzo, digamos, después de muchos desencuentros entre la clase política, ha habido varios intentos de hacer un pacto político, pero nunca se había concretado algo parecido, ¿no? Sí, hace 12 años, en el 2000, porque precisamente ante el anuncio de reformas importantes para el país, porque el PRI no quiso. 6 años después vuelve a suceder lo mismo, pero cambia de manera tan interesante la correlación de fuerzas políticas en el 12, que tanto el PAN como el PRD, ya para no mencionar ahorita los demás partidos, se ven en la interesante necesidad de sumarse a esta iniciativa, en buena medida como consecuencia de los conflictos internos y de los números con los que llegan precisamente a estas elecciones de julio del 2012. Un ejercicio muy interesante, José Antonio, porque pues finalmente ninguno de los partidos tiene mayoría en el Congreso. Así es. Y de hecho esto ha sucedido no desde el 2000, cuando inicia la alternancia, ha sucedido desde antes. Desde el 95, me acuerdo, con Cedillo, ya se venía hablando. Ya se venía hablando, y son 3, 4 sexenios en donde está profundamente dividido el Congreso. Solamente ha habido algunos momentos muy pequeños donde las cifras como que se acercan a una mayoría, pero está totalmente dividido. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que obliga a los partidos a los consensos, a los acuerdos, y todo esto se liga, curiosamente, con los procesos electorales. Y al ligarse con los procesos electorales, entonces entramos a dinámicas de luchas de poder que es interesante analizar. Qué bueno, que es el caso ahora, ¿no? Que vienen unas elecciones en 14 estados de la República dentro de 40 días. Así es. Y otra vez empieza el jaloneo. Sin duda, y creo que el tema de las elecciones en 14 estados de la República también se ve reflejado dentro del Congreso de la Unión, y bien lo veíamos con el tema de Veracruz hace un par de semanas, que ahí es donde nos empezamos a hacer la pregunta hasta cuándo va a durar el Pacto por México, ¿no? Y el PAN también, la crisis interna del PAN, aunado también la presión que ha ejercido tanto el PAN como el PRD para tener reglas claras en materia electoral, y es una condicionante para su participación dentro del Pacto por México. Yo pienso, no sé cómo lo vean ustedes, que ha sido hasta este momento pues positivo, ¿no? Porque salió la de telecomunicaciones, salió la de educación. Y no solamente un buen esfuerzo, eso, digamos, sino que el país, después de vivir una gran tensión precisamente en el año electoral, donde muchos auguraban que iban a pasar cosas terribles y que a final de cuentas, por fortuna, no sucedieron, lo que estamos viendo es una nueva forma de ejercer la democracia en este país. A mí me parece que esto va sumándole mucho,
no solamente al gobierno de Peña Nieto, que es quien va resultando el ganador en este manejo, sino a las propias dirigencias de los partidos, si vemos que al interior del PAN hay una fractura muy importante y si vemos que al interior de los partidos de izquierda hay otra fractura. En el sentido, esta fractura que la podrían considerar catastrófica algunos al interior, ha resultado positiva para el país y me parece que esto hay que revisarlo con mucho cuidado. Bien, pues de esta fractura que se están viviendo en los partidos vamos a conversar regresando del corte.